Todos conocemos alguna familia perfecta. Tal vez sea ese compañero de trabajo que siempre habla con orgullo de sus hijos, o esos vecinos que parecen tenerlo todo. Una hermosa casa, unas vacaciones soñadas cada año y una vida que muchos envidiarían. Una familia unida por el amor que proyecta felicidad y éxito. Sin embargo, incluso las familias que parecen tenerlo todo pueden esconder oscuros secretos. El caso que les traigo hoy ocurrió en la tranquila ciudad de Nantes, en Francia, en abril de 2011. La familia Dupont de Ligonnès era una de esas familias aparentemente perfectas, pero el 21 de abril de 2011, la policía hizo un descubrimiento en su hogar que dejaba ver que detrás de aquella fachada de familia perfecta se ocultaba algo aterrador. En la casa de los Dupont de Ligonnès aparecieron los cuerpos de todos los miembros de la familia enterrados en el jardín. De todos, salvo uno de ellos. El padre, Xavier Dupont de Ligonnès, había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en la casa de los Dupont de Ligonnès? ¿Fue Xavier quien acabó con la vida de su esposa e hijos antes de huir, o fue todo un elaborado montaje? Mientras que la versión oficial sostiene lo primero, otras teorías sugieren que toda la familia podría estar viva, escondida bajo la protección de un programa secreto. Quédate conmigo hasta el final para descubrir una historia llena de misterio, engaños y teorías tan desconcertantes como inverosímiles. Hoy en Casos Inconclusos les traemos el crimen de la familia Dupont de Ligonnès. Casos Inconclusos. Antes de avanzar con esta historia, es crucial entender quién era Xavier Dupont de Ligonnès. ¿Qué tipo de hombre se esconde detrás de esta tragedia? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes, su crianza y los acontecimientos que moldearon su vida. Xavier Pierre-Marie Dupont de Ligonnès nació el 9 de enero de 1961 en Versalles. Los Dupont de Ligonnès descendían de una antigua familia noble, una herencia que se remontaba al antiguo régimen, aunque esa gloria ya era parte del pasado cuando Xavier vino al mundo. Cuando tenía solo 10 años, su padre abandonó el hogar familiar, dejándolo a él, sus 2 hermanas y su madre Geneviève Maître, para enfrentar el futuro solos. Geneviève, una mujer de fuertes convicciones católicas, guió a sus hijos bajo un rígido manto de conservadurismo y misticismo religioso. De hecho, en 1960 había fundado un grupo de oración conocido como Filadelfia, donde afirmaba recibir mensajes directos de Cristo, mensajes que transmitía a los devotos miembros de su grupo. Este grupo, que más tarde sería tachado de sectario, se caracterizaba por su radicalismo y su fijación con el Apocalipsis. Filadelfia se extendió por el norte de Francia, desde Nantes hasta Bretaña, y sostenía que el diablo se había infiltrado en la iglesia, presagiando que el fin estaba cerca. Entre las prácticas sectarias que le serían atribuidas se incluían la desescolarización de los hijos de sus miembros, la imposición de un código de vestimenta y restricciones de varios tipos que incluían un régimen alimentario estricto. Xavier creció en este ambiente cargado de fervor religioso y tradiciones conservadoras. Al terminar el instituto, Xavier decidió recorrer el mundo. En 1988, un viaje de 18 meses por Estados Unidos junto a su amigo de infancia Michel Retief
lo marcaría profundamente, dejándole una fascinación duradera por ese país. De regreso en Francia, se comprometió con Agnès Audanché, una conocida de su juventud en Versalles. Agnès, que ya tenía un hijo de una relación anterior, Arthur, se casó con Xavier en 1991 y él reconoció a Arthur como su propio hijo. El matrimonio tuvo 3 hijos más: Thomas en 1992, Anne en 1994 y Benoît en 1997. Xavier se dedicó al comercio, creando varios negocios, aunque ninguno parecía prosperar. En 1998, Xavier Dupont de Ligonnès regresó a los Estados Unidos, esta vez con la idea de establecer un negocio y mudarse allí con su familia. Sin un proyecto claro, la familia se instaló en Miami en 2002, pero tras solo 9 meses y con los negocios nuevamente fallidos, regresaron a Francia. Se establecieron definitivamente en el 55 del Boulevard Robert Schuman, en Nantes, en la casa que más tarde sería tristemente conocida por la prensa francesa como la Casa del Terror. Este caso comenzó con una serie de mensajes extraños enviados por el padre de la familia, junto a otros signos que sugerían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Poco a poco, estas señales comenzaron a hacer saltar las alarmas. En primer lugar, la inmobiliaria que gestionaba la casa en la que vivían los Dupont de Ligonnès recibió una carta. En ella se expresaba el deseo de la familia de mudarse, argumentando que el costo de la vivienda era demasiado alto. Sin mayores explicaciones, el contrato de alquiler fue cancelado. Días después, el buzón de la casa fue reemplazado por un cartel que decía: «Devolver el correo a los remitentes, gracias». Las señales de que algo no andaba bien continuaron. Las cuentas bancarias familiares, que hasta entonces estaban activas, fueron cerradas sin previo aviso. El 4 de abril, Xavier llamó a la escuela donde estudiaban Anne y Benoît, informando que sus hijos estaban enfermos y no podían asistir a clase. Lo mismo hizo con el trabajo de Agnès, alegando que su esposa sufría de una fuerte gastroenteritis. Pero el 11 de abril, el colegio recibió una carta inesperada y sorprendente en la que se afirmaba que los niños debían mudarse urgentemente a Australia, debido a que Xavier había sido trasladado allí por motivos laborales. La carta, que incluía un cheque para saldar la deuda del colegio por el resto del año, parecía la confirmación final de que la familia se estaba preparando para un cambio radical. Agnès también presentó su renuncia en su trabajo con la misma excusa del traslado a Australia. Sin embargo, lo más asombroso fue la carta que Xavier envió a sus seres queridos. En ella se justificaba la súbita desaparición de la familia de una manera que, en ese momento, nadie podría haber imaginado que ocultaba algo tan sombrío. En la carta decía: «Hola a todos. Mega sorpresa. Hemos tenido que mudarnos de urgencia a los Estados Unidos, en unas condiciones muy particulares que os explicamos a continuación. Recibiréis esta carta por correo postal clásico, ya que no tenemos la posibilidad de comunicarnos de otra manera, ni emails, ni SMS, ni teléfono. Y esto será así durante algunos años, por razones de seguridad. En el momento en que leáis esta carta, ya no estaremos en Francia y no podremos regresar durante un tiempo indefinido, varios años. Os preguntaréis qué significa todo esto. He aquí la historia, al menos lo que estamos autorizados a contar. Este correo es el único autorizado y está escrito bajo control. Cuando creamos nuestra empresa en Miami en 2003, nos pusieron en contacto con la DEA, una especie de brigada de estupefacientes americana con delegaciones en varios países, que buscaba un francés para infiltrarse en discotecas francesas para recopilar información sobre las redes de tráfico de drogas y blanqueo de dinero sin llamar la atención. Por mi trabajo en la Route de Commerciaux, estaba cada noche en una ciudad diferente con la razón oficial de entrar en contacto con los dueños de las discotecas para proponerles de figurar en la sección de ocio
de la Route de Commerciaux. Yo era la persona ideal. Después de haber sido probado e informado, acepté trabajar de incógnito para la DEA, con la obligación de guardar el secreto, incluso y sobre todo de cara a los niños. Todo fue bien en las discotecas durante 7 años, hasta ahora. Con la información que he recopilado durante estos años, me he convertido en un testigo esencial para un futuro juicio que implica a altos responsables del tráfico de droga internacional. Juicio que tendrá lugar en los Estados Unidos en los próximos años. La fecha aún no está fijada. Donde esto se complica es que, desde hace un tiempo, había indicios de que me habían localizado. Y desafortunadamente nos lo confirmaron ayer. La situación se ha vuelto potencialmente peligrosa para nosotros aquí y ha sido necesario tomar medidas urgentes. Al haber aceptado desde el principio participar en el Programa Federal de Protección de Testigos ofrecido por la DEA, hoy estamos obligados a cumplir con nuestros compromisos. Y lo hacemos, no con verdadero gusto, sino porque es necesario e inevitable. Por lo tanto, estamos bajo la protección del gobierno estadounidense y trasladados a los Estados Unidos con una nueva identidad que, por supuesto, debe permanecer secreta. Cuando leáis esta carta, ya no existiremos oficialmente como franceses. Seremos ciudadanos americanos comunes viviendo como todos los americanos en Estados Unidos. Solo que no tendremos derecho a comunicarnos con nuestros familiares y amigos durante un tiempo indeterminado, por lo menos hasta el final del juicio. La carta seguía dando instrucciones a cada uno de los destinatarios sobre qué hacer con las pertenencias de la familia que aún quedaban en el hogar. Tras la recepción de esas misteriosas cartas, las señales de alarma no tardaron en multiplicarse. El director del colegio donde trabajaba Agnès intentó contactarla por teléfono, pero cada intento se encontró con un silencio inquietante. El móvil no daba señal. Lo mismo sucedió con los compañeros de clase de Benoit y Anne, quienes intentaron localizar a sus amigos sin éxito. Algo no estaba bien, y la preocupación comenzaba a propagarse. El jefe de Arthur, el hijo mayor, también encontró la situación desconcertante. Arthur no había pasado por el trabajo ni siquiera para recoger su salario, algo que resultaba inusual incluso si hubiera decidido dejar el empleo. Todo esto empezaba a pintar un cuadro inquietante para quienes conocían a la familia. Para el 13 de abril, la inquietud se convirtió en sospecha cuando una costurera, cuyo taller estaba cerca de la casa de los Dupont de Ligonnès, notó algo fuera de lugar. Las persianas llevaban días cerradas, pero el coche de Agnès seguía aparcado en la puerta. Parecía que la casa se había congelado en el tiempo, sin signos de vida. La vecina, preocupada, llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, confirmaron que la casa estaba vacía, sin rastro de la familia. Con la ayuda de un cerrajero, entraron y se encontraron con que la casa había sido parcialmente vaciada. Sin embargo, no había señales de lucha ni indicios de qué había ocurrido realmente. Todo quedaba cubierto por un extraño silencio, uno que pronto sería roto por un descubrimiento mucho más oscuro. On commence ce journal avec une disparition inquiétante à Nantes. Depuis le début du mois d'avril, on est sans nouvelles d'un couple et de ses 4 enfants. Et ce matin, des restes de corps humains ont été découverts au domicile de cette famille. Las señales de alerta ya no podían ignorarse. Tras días de incertidumbre, el 19 de abril de 2011, la policía finalmente declaró desaparecida a la familia Dupont de Ligonnès. Sin pistas claras y ante la creciente preocupación, las autoridades lanzaron una orden de búsqueda el 21 de abril y decidieron investigar en primera instancia el lugar que había sido su hogar, la casa en el Boulevard Robert Schuman. Esta vez, no se trataba de una simple inspección. La policía registró la vivienda a fondo, revisando cada rincón en busca de respuestas. Lo que encontraron transformó el caso en algo mucho más oscuro. Mais ce matin même, il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille, sous la terrasse. En el jardín,
ocultos bajo tierra, hallaron lo impensable: 4 cuerpos envueltos en sacos y enterrados bajo una capa de cal viva. La escena era desoladora. Los 2 perros labradores de la familia también yacían allí enterrados. La cal viva había acelerado la descomposición, dificultando la identificación de los cuerpos. Sin embargo, por la edad y el sexo de los cadáveres, las autoridades dedujeron que los cuerpos debían pertenecer a Agnès y sus 4 hijos. Del padre, Xavier, no había ni rastro. La desaparición de Xavier dejaba en el aire una pregunta que pronto sacudiría a todo el país. ¿Era él una víctima más o el responsable de esta tragedia? La tragedia que se cernió sobre la familia Dupont de Ligonnès afectó a cada uno de sus miembros, quienes eran mucho más que nombres en una historia de horror. Cada uno de ellos tenía su propia vida, sueños y aspiraciones, truncados de manera inesperada y cruel. Agnès Alice Odette Odanger, la madre de la familia, trabajaba como catequista en el Instituto Blanche de Castille de Nantes. Nacida el 9 de noviembre de 1962 en Neuilly-sur-Seine y criada en Versalles en una familia burguesa acomodada, Agnès era una mujer de 48 años en el momento de su fallecimiento. Arthur Nicolas Marie Dupont de Ligonnès, el hijo mayor, nació el 7 de julio de 1990 en Versalles, fruto de una relación anterior de Agnès. Reconocido por Xavier cuando tenía apenas 2 años, Arthur era estudiante de informática en la Universidad Saint-Gabriel en Saint-Laurent-sur-Sèvre y trabajaba en una pizzería cercana para apoyar sus estudios. Contaba con 20 años al momento de su muerte. Thomas Bernard Marie Dupont de Ligonnès, nacido el 28 de agosto de 1992 en Draguignan, era el segundo hijo. Amante de la música, estudiaba musicología en la Universidad Católica del Oeste en Angers. Era descrito por sus amigos como un chico muy discreto. Tenía 18 años al momento de los hechos. Anne-Geneviève Marie Dupont de Ligonnès, la única hija del matrimonio, nació el 2 de agosto de 1994 en Draguignan. A los 16 años, era estudiante de bachillerato científico en el instituto privado Berbery-Sacré-Cœur de Nantes, descrita como una joven creyente y atenta hacia los demás. Benoît Daniel Marie Dupont de Ligonnès, nacido el 29 de mayo de 1997, era el hijo menor de la familia. Estudiaba en el mismo instituto de su hermana, donde era un chico popular, y era monaguillo en la parroquia Saint-Félix en Nantes. Al momento de su muerte tenía tan solo 13 años. El día siguiente al escalofriante hallazgo, la policía comenzó a desentrañar los oscuros detalles detrás de la tragedia. Se realizó una autopsia exhaustiva y se llevaron a cabo pruebas de ADN para confirmar la identidad de los cuerpos encontrados en el jardín. Las pruebas confirmaron lo que ya se temía. Las víctimas eran Agnès, Arthur, Thomas, Anne y Benoît Dupont de Ligonnès. La autopsia reveló que todos los miembros de la familia habían sido sedados con un somnífero antes de ser abatidos mientras dormían, utilizando una carabina de tipo 22 Long Rifle. Curiosamente, este mismo tipo de arma había sido heredado por Xavier de su padre solo 3 meses antes del crimen. En la madrugada del 21 al 22 de abril, uno de los 2 vehículos desaparecidos de Xavier, un Citroën C5 azul metalizado, fue encontrado en el aparcamiento del hotel Fórmula 1 en Roquebrune-sur-Argens, a casi 1000 kilómetros de Nantes. Este hallazgo parecía abrir una nueva pista en el laberinto del caso. El mismo día de la autopsia, el fiscal de Nantes autorizó la inhumación de las víctimas y lanzó una orden de búsqueda contra Xavier, aunque no de detención inmediata, sino para ser interrogado en calidad de testigo. El 28 de abril, los 5 miembros de la familia recibieron un último adiós en la parroquia Saint-Félix, el lugar donde Benoît había sido monaguillo. A pesar de que ninguna prueba de ADN vinculaba directamente a Xavier con el crimen,
la policía descubrió en los registros de la casa tickets de compra que revelaban adquisiciones inquietantes. En los días previos al crimen, Xavier había comprado bolsas de basura, sacos de yute, cemento, cal viva, una pala y una azada. Todas estas evidencias, junto con la coincidencia del calibre del arma homicida con el rifle heredado por Xavier, llevaron a la policía a lanzar una orden de busca y captura el 29 de abril. Esta vez, no solo como testigo, sino como el principal sospechoso en el caso. A medida que la investigación avanzaba, la Fiscalía de Nantes logró reconstruir los eventos que llevaron a la tragedia, gracias a los testimonios y a las pistas recolectadas. El 1 de abril, Arthur, el hijo mayor, se ausentó de la pizzería donde trabajaba, generando preocupación entre sus compañeros. El 4 de abril, Benoit y Anne también faltaron al instituto sin que nadie sospechara de las circunstancias que rodeaban su ausencia. Un vecino reportó haber visto a Agnès por última vez alrededor del 3 o 4 de abril. Este mismo vecino observó a Xavier cargando grandes bolsas en el maletero de su Citroën C5, el vehículo que eventualmente sería encontrado en Roquebrune-sur-Argens. Según su relato, poco después de este avistamiento, los labradores de la familia comenzaron a ladrar de manera incesante, pero pronto el silencio se apoderó de la casa. Thomas, el segundo hijo que estudiaba en Angers, pasó el 4 de abril en casa de un amigo. Esa misma tarde recibió una llamada de su padre informándole que su madre había tenido un accidente en bicicleta y le pedía que regresara a Nantes. La pista de un pago realizado por Xavier con su tarjeta en un restaurante de Angers esa noche llevó a la policía a interrogar al personal del establecimiento. Según los testimonios, Xavier y Thomas cenaron en silencio y cuando se marcharon, el personal escuchó al joven expresar que no se sentía bien. Teniendo en cuenta esta reconstrucción y el hecho de que el cuerpo de Thomas fue enterrado en una fosa aparte del resto de la familia, los investigadores supusieron que Agnès, Arthur, Benoit y Anne fueron asesinados en la noche del 3 al 4 de abril, mientras que Thomas, que se encontraba en Angers ese día, caería en la trampa de su padre y al regresar a Nantes sería asesinado el 5 de abril. Ese mismo día, un funcionario de justicia que debía cobrar una deuda de 20.000 euros a Xavier encontró la casa cerrada y sin señales de vida. No obstante, la reconstrucción de los eventos se vio entorpecida por testimonios contradictorios. Algunos vecinos afirmaron haber visto a Agnès el 5 de abril e incluso otros el 7. La cal viva utilizada para acelerar la descomposición de los cuerpos complicó aún más el trabajo de los forenses, quienes no pudieron determinar con precisión el día exacto de los decesos. El mayor misterio de este caso es ¿qué fue de Xavier Dupont de Ligonnès? A raíz de la investigación, la policía pudo trazar sus pasos entre el 10 de abril, momento en el que deja la ciudad de Nantes, hasta el 15 de abril, cuando abandonó su coche en Roquebrune-sur-Argens. A partir de ese momento, se le pierde la pista completamente y cualquier teoría sobre su paradero no son más que especulaciones. Los últimos signos de la presencia de Xavier en Nantes son unos mensajes que dejó en el foro católico integrista citécatholique.org, que hizo desde la IP de su residencia en Nantes. Los investigadores estimaron que Xavier salió de Nantes el 10 de abril y condujo hasta Puy-le-Bourreau, donde pasó la noche en el hotel Le Beaulieu. La noche del 11 al 12 la pasa en el hotel Première Classe de Blagnac, un distrito de Toulouse. Paga con tarjeta y prosigue su ruta en su Citroën C5. La noche del 12 al 13, un pago de 214 euros con su tarjeta en el albergue Cassagne lo sitúa en el municipio de Le Pontet, muy cerca de la ciudad de Aviñón. La noche del 13 la pasa en el hotel Première Classe de la Seine-sur-Mer. El 14 de abril localizamos a Xavier
en Roquebrune-sur-Argens. Retira 30 euros en un cajero automático y pasa la noche en el hotel Fórmula 1. A las 10:19 am, tal como lo muestran las cámaras de vigilancia, Xavier sale del hotel en su coche. Regresa a las 4 p.m. al parking del hotel, deja allí el coche y se marcha a pie. Esa es la última pista que se tiene del paradero de Xavier. A partir de ese momento, es como si la tierra se lo hubiese tragado. La policía recibe a menudo numerosas llamadas de gente que dice haberlo visto, pero al parecer, solo serán falsas alarmas. ¿Qué llevó a este aristócrata francés a cometer tal atrocidad? ¿Qué secretos escondía la familia? Y lo más importante, ¿dónde está a día de hoy Xavier Dupont de Ligonnès? Si quieres saber cómo continúa la historia, no te pierdas la segunda parte del caso, Dupont de Ligonnès, en el próximo capítulo de Casos Inconclusos, donde profundizaremos en la búsqueda, las investigaciones y las teorías que han surgido desde su desaparición. Y como siempre, os invito a dejar vuestros comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribirse al canal para no perderos la continuación. Nos vemos en la próxima parte de este caso fascinante y desconcertante.